Bueno, vamos a abrir esta tarde la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, vamos a leer busque conmigo el verso 18. Me dice un amén, por favor, cuando lo tenga. Dice la palabra del Señor, Marcos capítulo 5, verso 18 dice: al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Ahí dejamos, hermanos, la palabra de Dios. Oramos. Padre, gracias por la oportunidad de poder estar, Señor, delante de tu presencia, delante de ti. Aquí estamos, Señor. Aprovechamos para orar por las necesidades de tu pueblo. En esta hora, Señor, queremos orar por nuestra hermana Anita Ponce, que, Señor, esa cirugía que le hicieron en su cuerpo pueda, Señor, tener su pronta recuperación, más de lo normal, porque tu mano poderosa está sobre ella, Señor. Ponemos la vida de nuestra hermana en tus manos. Oramos para que tengas el cuidado de ella, de mi hermano Rigo, de su familia, Señor. Que tu mano poderosa esté sobre ellos. Oramos también por las diferentes necesidades que puedan haber, Señor, en medio de tu pueblo, de tu iglesia. También oramos por tu palabra para que nos hables. Háblanos, Señor. Aquí estamos, queremos ser edificados en el nombre de Jesús. Señor, gracias por permitirnos reunirnos, congregarnos, Señor. Gracias porque nos has traído a este lugar. Envíanos tu palabra. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, por quien te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Digan amén, hermanos. Gloria a Dios. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Hermanos, hemos venido hablando acerca de la madurez espiritual y la importancia de poder crecer como cristianos. Decíamos que el crecimiento espiritual es una ley divina. Es nuestra obligación crecer, no es una opción para nosotros, porque toda la Biblia nos habla acerca de crecimiento. Toda la Biblia, cuando la palabra de Dios nos habla acerca de ensanchar nuestro territorio, nos está hablando de crecimiento. Cuando la Biblia nos habla acerca de llevar fruto, habla de crecimiento. Cuando la Biblia nos habla acerca de multiplicar nuestros talentos, está hablando de crecimiento. Es decir, toda la Biblia tiene una exigencia para la vida cristiana, y esa exigencia tiene que ver con un desarrollo, con un crecimiento en nosotros. Empezamos hablando sobre las evidencias de la madurez espiritual. Leímos la carta a los Hebreos en el capítulo 5, que Pablo, el escritor, le está hablando a la iglesia y le está diciendo que
ellos necesitan crecer y deberían de ser ya maestros. Pero cuando hablamos acerca de la evidencia de la madurez espiritual, decíamos que una de ellas era que la persona madura era aquella que tiene la capacidad para digerir el alimento espiritual sólido. Pablo decía que la persona madura ya no tenía necesidad de beber leche, sino comida sólida. Entonces decíamos que la evidencia de esa madurez se refleja ahí cuando hay una capacidad de dirigir alimento espiritual sólido. Y hablábamos de poder entender y poder tener una comprensión clara acerca de la palabra de Dios. Ser maduros y poder digerir el alimento espiritual tiene que ver con que la palabra no se convierta en un obstáculo para nuestra vida, porque la palabra es vida. Amén, hermano. La palabra es eficaz. Y más que ser un obstáculo en nosotros, la palabra viene a ser vida en nosotros, produce algo positivo en nosotros. Y si la palabra viene a ser un obstáculo, es porque no tenemos la madurez suficiente para digerir la palabra de Dios. Entonces ahí se evidencia la madurez espiritual. Pero también hablábamos de algo más, y es que también se evidencia la madurez espiritual cuando se tiene los sentidos espirituales bien ejercitados, y que también hablaba el escritor de Hebreos acerca de eso, de ejercitar los sentidos. Es decir, que tiene que ver, hermanos, con saber tomar buenas elecciones de vida. Tener los sentidos ejercitados tiene que ver con tomar buenas elecciones de vida, tomar buenas decisiones en la vida, emprender negocios sabios basados en la voluntad de Dios. Entonces, también ahí, y como número 3, hablábamos acerca también cómo se evidencia la madurez espiritual. Decíamos cuando hay discernimiento sobre el bien y el mal, que también lo hablaba Hebreos. Es decir, que no todo lo que brilla es oro. Amén, hermano. No todo lo que brilla es oro. Al pensar que todo, por pensar que todo lo que brilla es oro, muchos fuimos estafados por eso. Le vendieron a usted, no le voy a decir algo como pirata, ¿no? A usted le dieron bronce pensando que era oro. A muchos los estafaron porque piensan que solo porque brilla ya es oro. Entonces no es así. Entonces, hermano, el tener el discernimiento sobre el bien y el mal, ahí se evidencia también la madurez espiritual. Entonces hablamos acerca de eso, y la semana pasada estuvimos hablando acerca de los impedimentos de la madurez espiritual. ¿Qué es lo que nos impide poder crecer espiritualmente? Y decíamos que una de las cosas que nos impide crecer espiritualmente es la falta de disciplinas espirituales. La falta de disciplinas espirituales. Es que todo cristiano debe de ejercer una disciplina espiritual. Y la disciplina espiritual no se reduce únicamente a orar, ayunar, que es parte de las disciplinas espirituales, a leer la palabra, a ayunar, leer la palabra, orar al Señor, sino que también diezmar es una disciplina espiritual. Ofrendar es una disciplina espiritual. Amén, hermanos. El hacer el bien es una disciplina espiritual. Entonces, el poder, la falta de disciplina espiritual detiene o impide tener un crecimiento en nuestra vida con el Señor. También lo otro que decíamos es en la falta de constancia en la vida cristiana. Pablo decía: yo planté y Apolo regó, pero el crecimiento, dijo él, lo da ¿quién, hermano? El Señor. Entonces nos habla acerca de ser constantes, plantar y regar. Decíamos que para que podamos crecer y Dios traiga un crecimiento espiritual a nuestra vida, necesitamos plantarnos, establecernos en un lugar. Amén, hermano.
establecernos en un lugar, ser constantes. Y cuando nos establecemos en un lugar, debemos permitir que seamos regados. Es decir, que nos enseñen, que nos eduquen con la palabra de Dios. Entonces, eso trae el no ser constante, la falta de constancia, impide que nosotros podamos tener un crecimiento en nuestra vida espiritual. Y número 3 decíamos la integración en la vida cristiana. Necesitamos ser una comunidad integral como iglesia. Entonces la iglesia recibe una visión de Dios. Y la persona que está integrada a la iglesia, hermano, esa persona recibe los nutrientes que Dios está llevando a la iglesia. Esa visión está en todos aquellos que son integrados al cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. No puede decir alguien que pertenece a la iglesia y hace lo que él quiere. No, hay un orden. Hay una autoridad espiritual que debe de ser respetada en cada iglesia, en cada ministerio, en cada congregación. Amén, hermano. Dice Pablo, hermano, que todos debemos de ver cómo sobreedificamos, siendo el fundamento Cristo. Entonces Cristo es el fundamento de cada ministerio, pero todos recibimos una visión diferente. Cada pastor, cada ministro, cada iglesia, cada denominación recibe una visión diferente. Y todos debemos de ser integrales en esa visión. Si no, no funciona la cosa. Amén, hermano. Unos para un lado, otros para otro lado. Entonces no funcionará. Entonces necesitamos la falta de integración en la vida cristiana. Eso detiene también, decíamos, el crecimiento espiritual. Y hoy, hermanos, queremos hablar acerca de las etapas de la madurez espiritual. Etapas de la madurez espiritual. ¿Cómo es que se desarrolla esa madurez? La madurez tiene etapas, ¿no? Hermano, tiene sus etapas para poder llegar uno a alcanzar una madurez. Pablo mismo dice, yo no pretendo ya haberlo alcanzado todo. Decía Pablo, sino decía él, yo me extiendo para ir hacia adelante. O sea, Pablo, y usted sabe quién era Pablo, era plurilingüe, Pablo es el predicador más elocuente que podemos encontrar en la Biblia después de Cristo. Amén, hermano. Para mí, Pablo él decía, yo hablo lenguas más que todos estos, decía. De hecho, la mayoría de la doctrina de la iglesia es paulina. Sin embargo, él decía, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado todo. Entonces, hermanos, hay etapas en la madurez. Y la primera etapa, hermanos, que encontramos, por eso le decía etapas de la madurez espiritual. ¿Dónde empieza la madurez espiritual? ¿Cuál es la primera etapa? La primera etapa de la madurez espiritual se da primero cuando descubrimos a Dios. Ahí se da la primera etapa de la madurez en la vida cristiana, cuando descubrimos a Dios. Por eso yo le leí a usted esta porción conocidísima que nos habla acerca de el endemoniado de Gadara. Amén, hermanos. El endemoniado gadareno. Y yo sé que, y usted sabe, que para el cristiano, para nosotros como cristianos, no hay días normales. Si usted es cristiano, usted debe de saber que para el cristiano no existen días normales. Los días normales existen para las personas que no tienen a Dios en su corazón, porque ellos viven una rutina en su vida. Pero para el cristiano no hay días normales, porque con Cristo, hermanos, o con el Señor, cualquier día o cualquier tarea o cualquier situación o en cualquier momento en el que nosotros nos encontramos está rebosando de una posibilidad,
de que Dios pueda sorprendernos con una acción divina en nosotros. Y de hecho, hermano, yo le digo, ¿a cuánto lo sorprendió el Señor hoy? Yo soy el primero a levantar la mano. A mí hoy me ha sorprendido el Señor. Primero porque abrí mis ojos. Amén, hermano. Eso es una sorpresa. Usted tiene vida. Hubo alguien más que no pudo despertar hoy. Y no tuvo la dicha de despedirse siquiera de su familia. Pero hoy me sorprende el Señor con la vida. Entonces, pero nuestros días no son normales. Porque como cristianos, hermano, cada día y en cada momento hay una posibilidad de que Dios pueda sorprendernos con algo nuevo. Y eso fue lo que sucedió con el endemoniado de Gadara. El endemoniado, usted sabe, vivía atado de cadenas. Hermano, su casa era un cementerio. Era, hermano, vivir entre los muertos. ¿Cuántos vivían entre los muertos? Esa era nuestra morada. Amén, hermanos. No diga que no, hombre, si ahí nos sacó el Señor y nos dio vida, nos resucitó. Pero vivíamos con los muertos. Creíamos que teníamos vida, pero estábamos muertos, dice la Biblia, en vuestros delitos y en vuestros pecados. Y ese hombre, su casa era con los muertos, encadenado, esclavizado. No tenía su razonamiento en su plenitud. Y lo que menos esperaba era que ese día Dios lo iba a sorprender. Era lo que menos esperaba. Su razón no trabajaba, no funcionaba, hermano, como debería de funcionar. Y el Señor, mire cómo es el Señor. Mire cómo trabaja el Señor. Que nosotros tenemos ahí y se lo voy a decir porque tengo que decírselo. Tenemos ahí algunas sillas, ¿verdad? Compramos como 300 sillas, como 285 sillas. Y por ahí en una ocasión nos regalaron 250 sillas más. Entonces, no sé si usted en el otro local tuvo la oportunidad de ver sillas rojas y sillas azules. Las azules las compró el pueblo, las compramos nosotros. Pero las rojas nos las regalaron. Y es un promedio de $12,000. Imagínense usted. Pero en una ocasión de estos yo me encontré con unos hermanos que los conocemos. Y ellos por alguna razón lo perdieron todo en la iglesia y están empezando otra vez de cero. Y no tenían sillas. Entonces Dios puso en mi corazón que lo que recibimos por gracia podemos darlo por gracia. Y yo le dije y hablé con hermano Rafa y le dije: mire, hermano, Dios me puso en mi corazón esto. Y le preguntamos a los hermanos: ¿cuántas sillas necesitan ustedes? ¿Cuántas personas tienen? Y ya nos dijeron. Entonces decidimos regalarle 25 sillas. Ellos necesitaban menos, pero regalamos 25. Y los hermanos llegaron, donde las tenemos, llegaron y llegó el hermano. Y cuando la vio dijo: hermano, yo pensé que eran de doblar, me dijo. Yo le dije: su fe es muy pequeña, hermano, le dije yo. Y contento, hermano, y las regalamos, las cargamos. Yo estaba ahí, les fui a ayudar, las cargamos. Y ellos se fueron, hermano, muy alegres. Pero ¿sabe qué pasó por mi mente? Que esas sillas, cuando a nosotros nos las regalaron, Dios estaba pensando en ellos. Amén, hermano. Que Dios nos estaba bendiciendo a nosotros, pero estaba pensando en ellos, porque Dios conoce el mañana. Nosotros no lo conocemos. Y hermano, entonces el endemoniado de Gadara estaba allá. No se esperaba que el Señor lo pudiera sorprender. Pero en el pensamiento de Cristo, el endemoniado ya estaba ahí. Porque Cristo dijo: vamos a cruzar al otro lado del mar, vamos a ir allá. Y dice que cuando ellos se fueron, hermano, tuvieron obstáculos. Pero el Señor en su pensamiento estaba que allá había un hombre que no tenía completa su razón. Un hombre que
estaba muerto, que su casa era con los muertos. Un hombre que vivía esclavizado con cadenas y que no podía ser libre. Y el Señor va y tiene un encuentro con él. Y aquel hombre, hermano, aquel hombre, por eso le dije, tiene un descubrimiento. Y descubre que Jesucristo era el Hijo de Dios. Amén, hermano. Porque está endemoniado, su razón no está completa, está esclavizado con cadenas, atado. Su morada era con los muertos, lejos de su familia. Nadie lo quería, desechado por la sociedad. Pero aparece Cristo. Y aparece Cristo, y el Señor lo primero que hace es libertarlo. Liberta a ese hombre, le da liberación. Y ahí aquel hombre llega a descubrir, hermano, algo maravilloso. La libertad, descubre y empieza a experimentar la plenitud de la vida. Descubre que Cristo no era cualquier profeta como decían los judíos, que no era cualquier hombre, sino que descubre que Jesucristo era el mismo Dios, que Jesucristo era el Hijo de Dios, y que en ningún otro podía haber salvación, solamente en Cristo, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. A Él sea la gloria desde ahora y para siempre. Amén, hermano. Ese fue el descubrimiento más grande de nosotros. Descubrir que como Cristo no hay nadie. Y hermanos, si es que Él nos amó no importando nuestra condición, nos amó. Y cuando uno llega a descubrir que nadie nos va a amar más que Dios, nadie nos va a amar más que Cristo, usted se da cuenta que no puede dejarlo por nada de este mundo. Porque Dios no nos echa en cara nuestros fracasos. Dios no nos acusa por nuestros pecados y nuestros errores. Dios dice en la Biblia que perdonó nuestros pecados y los echó a lo profundo de la mar, y nunca más se acuerda de ellos. Es usted el que a veces no se quita ese espíritu de culpabilidad. Y ya Cristo lo hizo libre. Amén, hermano. Pero ese es el descubrimiento más grande. No como aquel hombre que descubrió América y dice, y el gran descubrimiento. No, nosotros hemos descubierto algo mejor. Hemos descubierto a Cristo. Y ese hombre descubre que Cristo no era cualquier persona. ¿Y sabe cuál es la primera reacción? Es que el que descubre a Cristo lo que más quiere es estar con Cristo. Y cuando el Señor lo hace libre, hermano, y el Señor dijo, bueno, a sus discípulos, bueno, nos vamos a otra estación. Y rápido él se subió a la barca y dijo, yo me voy también, le dijo. Y el Señor le dijo a ella, hey, momento, los discípulos son los que van conmigo. Pero qué hombre para obedecer, hermano. Estaba tan emocionado y se subió a la barca y le dijo, Señor, me voy con... Yo pienso que no le dijo, él se subió también a la barca. No le dijeron, súbase. Él se fue y se subió. Y el Señor le dijo, no. Por eso le leí el verso 18. Dice, mire, y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado rogaba que le dejase estar con él. O sea, le rogaba diciéndole, Señor, déjame ir contigo. Verso 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar. ¿Por dónde dice, hermano? Por Decápolis. Cuán grandes cosas había hecho el Señor con él, y todos se maravillaban. Él se quería ir con el Señor. El Señor le dijo, no, vete con los tuyos, vete a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de mí. Y aquel hombre obedeció. Es que no hay nada mejor que la obediencia, hermanos. Y aquel hombre dijo, está bien, Señor, como tú digas. Entonces,
Inmediatamente entró a Decápolis, que eran como 10 ciudades que estaban ahí. Se fue, hermano, él, y empezó a anunciar cuán grandes cosas había hecho el Señor con él. Ahí empieza la primera etapa de la madurez en la vida cristiana. Cuando descubrimos a Cristo, amén, hermano. Cuando descubrimos a Dios, cuando nos enamoramos de Él, cuando nadie nos detiene. Hermano, yo me acuerdo que, no, hombre, cuando yo llegué al Señor, no, yo quería conquistar todos los alrededores donde vivía. Y de verdad así nos tocaba, hermano, ir y tocar puertas y evangelizar. Y íbamos en las noches de oración, lunes, martes, miércoles, estábamos en vigilia todos los días, hermano. Claro, no tenía esposa, no tenía hijos, estaba soltero, estaba joven. No es que esté viejo, pero hermano, había una pasión de verdad por hacer la obra de Dios. Y ahí empieza la primera etapa de la madurez en nosotros. Cuando descubrimos quién, hermano, quién es el Señor. Y en esa etapa hermano, en esa etapa, cuando descubrimos a Dios, es ahí cuando nuestra confianza y nuestro gozo aumenta en el Señor. Cuando nuestra confianza y nuestro gozo aumenta en el Señor. Y es ahí, en esa primera etapa, hermanos, cuando otros cristianos, oiga, nos ayudan a percibir y a celebrar lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que Dios ha hecho por medio de nosotros. Esa es una etapa cuando descubrimos a Dios. Es una etapa, hermano, cuando nuestra fe y nuestra esperanza aumenta, nuestro gozo aumenta. Venimos y pasamos de la amargura a la felicidad, de ser personas sin esperanza a tener esperanza. Y es en esa etapa cuando otros cristianos nos ayudan a percibir y a celebrar lo que Dios ha hecho con nosotros. Y lo que ha hecho el Señor por medio de nosotros. ¿Por qué? Por eso es importante, hermano, de que cuando una persona viene al Señor, usted vaya y le diga: hermano, lo felicito, es la mejor decisión de su vida la que usted ha tomado hoy. Nada bendice más que eso. Amén, hermano. Pero hay unos cristianos, hermano, que estamos orando por el recién convertido y ya está allá en la puerta, ya está yéndose ya para allá. Aleluya. Y aquí se está dando un milagro. Aquí hay, porque todos somos un milagro de Dios. Nadie podía hacer lo que Dios hizo en nosotros. Pero hay cristianos, ya hermano, estamos orando por el recién convertido. ¿Usted cree que esa persona que está allá tiene deseo de venirle a decir: hermano, mire, esta es la mejor? No le importa, no le interesa. Pero en esa primera etapa, cuando descubrimos a Dios, es cuando otros cristianos nos ayudan a percibir y a celebrar lo que Dios ha hecho en nosotros. Dice: hermano, ha hecho una gran decisión y lo celebramos. La Biblia dice que cuando un alma se convierte al Señor, hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos. O sea, hermano, cuando alguien descubre a Dios y se convierte a Dios, en el cielo hacen fiesta, los ángeles, todos, hermanos. Saber qué hacen allá, pero hay fiesta. Y si hay fiesta, nosotros también tenemos que hacer fiesta y ayudarle a la persona a percibir lo que Dios ha hecho con ellos y lo que ha hecho en ellos. Amén, hermanos. Y ahí empieza, esa es la primera etapa de la madurez. Ahí empieza uno a caminar con el Señor. Este hombre empezó ahí su etapa y se enamoró del Señor, se quería ir con él. El Señor le dijo: no, vete y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y se fue y entró a Decápolis, dice, y empezó a predicar y a comentar cuán grandes cosas el Señor había hecho con él. Eso empezó a decir.
Era endemoniado, el Señor me libertó. Y eso empezó a predicar, anunciando por todo Decápolis. Y esa es la primera etapa de la madurez. Primero, cuando descubrimos a Dios. La segunda etapa de la madurez se da cuando aprendemos acerca de Dios. Primero, cuando descubrimos a Dios. Amén, hermano. Descubrimos el poder de Dios, todo lo que hace en nosotros, nos enamoramos de Dios. Y la segunda etapa es cuando aprendemos acerca de Dios, porque no es lo mismo descubrir que aprender de Dios. Primero lo descubrimos y después empezamos a aprender todo acerca de Dios. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 2, verso 42. Dice: así que los que recibieron la palabra, dice la Biblia, fueron bautizados. Oiga, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Oiga, en esa conversión, 3,000 personas recibieron la palabra, se bautizaron, y dice, y era como 3,000 personas. Pero el verso 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y de las oraciones. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, estas personas conocieron a Dios, descubrieron a Dios. Pedro está predicando, hermano, y 3,000 personas descubren quién es Dios. Ahí empezaron su paso en la madurez. Pero luego pasan a lo segundo y pasan a que tienen que aprender acerca de Dios. Por eso dice que perseveraban en la doctrina, amén, hermano, de los apóstoles. Tiene que ver con aprender acerca de Dios. Esa es la segunda etapa. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros. Tenían comunión, perseveraban en la enseñanza de la palabra. Había comunión unos con otros, había partimiento del pan, perseveraban en las oraciones. Esa es la segunda etapa. Cuando nos corresponde aprender, descubrimos a Dios, luego venimos y tenemos que aprender acerca de Dios. Y cuando vamos, hermano, descubrimos a Dios y aprendemos acerca de Dios. Cuando aprendemos acerca de Dios, llegamos a entender que ahora pertenecemos a una comunidad de fe. Amén, hermano. Usted aprende que ahora pertenece a una comunidad de fe y que nuestra vida de iglesia ahora pertenece a la familia en la fe. Entonces, cuando a usted le corresponde aprender de Dios, primero lo descubre, luego le corresponde aprender. Dice que ellos perseveraban en la doctrina de los santos y descubrieron que ahora pertenecían a una comunidad de fe. Y la vida de iglesia, hermano, era pertenecer a esa familia de fe. Y ahí, cuando entendemos que pertenecemos a una familia de fe, ahí aprendemos a convivir. Y cuando aprendemos a convivir, aprendemos a aportar de nosotros en lo que Dios nos pide. Eso es aprender de Dios. Amén, hermano. Porque traemos un desorden de allá afuera, hermano, donde cada quien hace lo que quiere, hacemos lo que queremos. Y cuando venimos al Señor decimos: no, ahora aquí hay una comunidad de fe. Pertenecemos a una familia, ahora es la familia cristiana. Y ahora tenemos que aprender a convivir. Unos eran peleoneros en el mundo, hermano. Peleaban hasta con su propia sombra. Y ahora viene al Señor y le toca convivir, le toca compartir, le toca confraternizar. Por eso hay algunos que dan la mano así, mire, hermano. Hermano, Dios le bendiga. Los 3 deditos dan. Aleluya. Y así dan la mano. Y usted los quiere, hermano, Dios le bendiga, le quiera dar un abrazo. Así lo reciben a uno, mire. Sí, aquí hay unos. Y es para usted.
así lo reciben. Traen una idea equivocada, una filosofía equivocada de lo que el mundo le ha enseñado. Esa es consecuencia de un machismo, de que los hombres no pueden darse un abrazo. Yo abrazaba a mi papá y lo besaba, hermano, de verdad. Pero dan la mano así o hacen así. Entonces, todo eso, cuando empiezan a aprender acerca de Dios, se dan cuenta que hoy tiene que aprender a confraternizar. Tiene que aprender a dar la mano bien. Den la mano bien. Yo admiro a las hermanas que así le agarran la mano a uno. Aleluya. De maíz, digo. Pero oiga, entonces entendemos que tenemos que aprender a convivir. Y tenemos que aprender, hermano, cuando vamos aprendiendo de Dios, tenemos que aprender a que ahora tenemos que aportar en lo que Dios pide de nosotros. Cuando usted viene y descubre eso y está aprendiendo acerca de Dios, usted debe saber que pertenece a una confraternidad de fe, pertenece a una familia de fe, a una comunidad de fe, y que ahora tiene que aprender a convivir, no tiene que ser egoísta, y que ahora tiene que aprender a aportar para esa comunidad de fe. O sea, usted tiene que aprender a aportar. Tiene que aprender usted a dar, y usted está aprendiendo. Amén, hermano. Para que haya crecimiento. Esa es la segunda etapa y vamos nosotros creciendo. Entonces, para que haya crecimiento en nosotros es necesario tener armonía, que haya unidad en la iglesia. Dice el libro de los Salmos, hermanos, 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. ¿Qué, hermano? Juntos. ¿En qué? En armonía. Usted eso lo va aprendiendo acerca de Dios, que debe de haber armonía, que debe de haber unidad. Y si hay, ¿y por qué dice que cuando hay cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía? ¿Por qué? Porque dice que ahí desciende Jehová. Así dice. Porque ahí desciende Jehová y envía, ¿qué dice? Bendición. ¿Y qué más? Y vida eterna. Cuando hay comunidad, cuando hay comunión, cuando hay unidad, cuando usted aprende acerca de Dios, usted se da cuenta, hermano, que tenemos que ahora pertenecemos a una familia, que ahora somos llamados a edificar, somos llamados a construir. Y usted debe saber que es llamado a aportar de usted, que debe de aportar para poder confraternizar, que debe de aprender a convivir. Ahora, esa unidad y esa armonía que se da, hermano, debe de ser aprendida en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios trino. Amén, hermano. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es un Dios trino? Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad de Dios. No son tres dioses, es un solo Dios que subsiste en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ellos no se pelean entre sí. El Padre no se enoja si usted alaba al Espíritu Santo. ¿Va que no, hermanos? El Hijo no se enoja si usted le da gloria al Padre. El Padre no se enoja si usted alaba al Hijo. No, hay una unidad entre ellos. Si aquí los únicos que nos peleamos somos nosotros, hermano. Aleluya. Es increíble ver cómo los cristianos se pelean. Pero entonces la unidad debemos de desarrollarla y debe de ser aprendida. ¿En quién, hermano? En Dios. Porque Él es un modelo, Él es un ejemplo.
Y para poder aprender, hermano, esa unidad, esa confraternidad y perseverar en la enseñanza como lo hacía la iglesia primitiva, se necesita tener una disposición en nosotros. Por eso es la segunda etapa del crecimiento. Cuando usted descubre a Dios, ahí empieza. Lo segundo, cuando usted descubre, necesita aprender acerca de Dios. Y Dios nos enseña que ahora nuestra familia es esta. Amén, hermano. Cuando el Señor le llegaron a decir: Señor, allá está tu madre y tus hermanos, Él les dijo: no, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Eso dijo el Señor. Entonces, esta es su familia. Esta es, y usted lo logra entender. ¿De quién lo aprendió? De Dios. ¿De quién aprende usted que aquí no le roban el diezmo, que aquí no lo asaltamos? La gente piensa que aquí en la iglesia lo asaltamos. No. Es una revelación. ¿De quién lo aprendemos? De Dios. Dios nos dio todo a nosotros. Por eso dice que le amamos a Él, porque Él nos amó primero. ¿De quién lo aprendimos? De Dios. Entonces, para poder desarrollar comunión y unidad en la iglesia, ¿de quién lo tenemos que aprender? De Dios. Dios se dispuso a amarnos a nosotros, y usted debe de disponerse para poder fomentar una unidad, una perseverancia, una confraternidad dentro de la iglesia. Es una disposición propia de la persona. Y usted diga: no, lo tiene que hacer el hermano. No, usted tiene que disponerse a sí mismo. Es una disposición suya. Disponer, hermano, su atención. Disponer esa tolerancia tan amplia que usted tiene. ¿Cuántos son tolerantes aquí? Usted tiene que disponer de esa tolerancia suya. Disponer, hermano, su tolerancia. Disponer su atención. Disponer su apertura ante los demás. Y de esa manera habrá crecimiento. Usted está creciendo, pareciera que no, pero usted crece cuando más escucha. Crece el que más escucha, no el que más habla. El que más habla no crece mucho. Crece, pero crece poco. Pero el que más crece, hermano, es el que más escucha. Escuche a Dios y usted crecerá muchísimo. Entonces, no está en el que más hable, no, está en el que más escucha. Entonces, cuando usted dispone su voluntad, hermano, hacia los demás, usted está aprendiendo acerca de Dios. ¿Cuántos creen que Dios nos escucha? Dios, hermano, usted está: y Señor, y usted no se ha arrodillado, y Señor, mira, mándame para la renta, y rapidito, hermano. Y somos tan crueles que solo vamos y pedimos, y esa es nuestra oración. Y venimos y le pedimos al Señor, y estamos orando y solo pedir. Y si no le estamos pidiendo, estamos orando, pero poniendo en mal a la persona. Ese es espíritu de fariseo, hermano. Eso no es orar. Amén, hermano. No sabemos orar. Y fíjese, y a pesar de que no sabemos orar, ¿cuántos creen que Dios los escucha? Sí, por eso dice la Biblia que el Espíritu Santo intercede por nosotros en qué es lo que verdaderamente nosotros queremos pedir, pero no lo sabemos decir. Entonces, como usted lo pide todo torcido, el Espíritu Santo lo agarra y lo acondiciona y se lo presenta a Dios. Le dice: realmente, Padre, Señor, le dice: esto es lo que este quiere, esto. Pide esposa, pero el Espíritu Santo le dice: no, quiere responsabilidad, Señor, le dice. Lo está pidiendo torcido, pero el Espíritu Santo, él va y le dice al Padre: responsabilidad está pidiendo. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces, pero el Padre nos escucha.
Entonces, ¿de quién aprendemos nosotros a escuchar a los demás? De Dios. Entonces, todo lo que usted sabe lo aprende de Dios. ¿Cómo aprendió usted a orar? No porque alguien vino y le dijo, mire, debe de orar así. Claro, el Señor le dijo a sus discípulos, cuando oren, los discípulos le dijeron, Padre, enséñanos a orar. Y el Señor les dijo, cuando oren, oren así. Digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y empezó a darles, hermano, cómo ellos debían de orar. Pero ¿de quién lo aprendieron? Del Señor. ¿De quién aprende usted a tener paciencia? No lo aprendió en la universidad, lo aprendió de Dios. ¿De quién aprendió a orar? Del Espíritu Santo. Si Él nos pone palabras, usted está orando, hermano, y saber de dónde le viene tanto a usted. ¿Sabe quién le está enseñando? El Espíritu Santo. ¿Quién nos enseña todo lo que hacemos? Es el Señor. Entonces, esa es la segunda etapa, dice la Biblia, que esas 3,000 personas que se convirtieron, entendieron que ahora pertenecían a una comunidad de fe y que ahora tenían una familia en la fe, que compartían el pan y aprendían de la doctrina de los apóstoles, hermano, y todos eran edificados y perseveraban en la oración porque lo habían aprendido de Dios. Todo lo que hoy sabemos y conocemos lo hemos aprendido de Dios, gracias a la misericordia de Dios. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Por eso el Señor dijo, Padre, te doy gracias, porque estas cosas las has ocultado de los sabios. ¿Y qué dijo? Y se lo ha revelado a quién, hermano? A estos pequeñitos, a estos pobres ignorantes. Ahora conocemos la verdad. No somos ignorantes, no nos han lavado el coco. Estamos en el camino correcto. Amén, hermanos. Pero entonces, esa es la segunda etapa. Y yo voy a ir terminando ya. Bueno, vamos a terminar el otro domingo. Esta es la primera etapa, cuando descubrimos a Dios. Ahí empieza la madurez. El endemoniado de Gadara. La segunda etapa es cuando aprendemos de Dios. Usted está aprendiendo. Nada mejor que aprender de Dios. ¿Qué dijo Pablo? Sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Todos nosotros, hermano, ahí va la segunda etapa de la madurez, cuando usted está aprendiendo acerca de Dios. Ellos, los 3,000 convertidos, descubrieron a Dios y luego aprendieron de Dios. Sabían que ahora había una familia y ahí compartían el pan. Amén, hermanos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y perseveraban en la oración. Ahora sabían ellos que su lugar no era el cumpleaños del vecino. Aleluyita. Eso lo hacían cuando no eran cristianos. No, hay culto, sí, pero vamos al cumpleaños. Y a veces hasta una bailadita se dan por allá. Aleluya. No, mire, ¿sabe qué? No, mire, hay culto, sí, pero va a venir tal grupo, dice, y allá van a ver a un grupo impío, hermano. Eso era antes. Ellos, hermano, ahora que habían descubierto quién es Dios, ahora aprendieron de Dios, se habían entendido que ahora su lugar ya no era el mundo, ahora su lugar estaba en Cristo. Ahora su familia estaba en la iglesia de Cristo y estaban orando, estaban aprendiendo de la palabra, porque ahí es donde el Señor nos lleva para que podamos crecer en nosotros. Es la segunda etapa del crecimiento. Descubrimos a Dios y aprendemos de Dios. Y la tercera, y yo termino acá, la tercera etapa de la madurez se da cuando trabajamos para Dios. Mire cómo va. Descubrimos a Dios, aprendemos de Dios, y tercero, empezamos a trabajar para Dios. Va gradualmente. Ahí empieza la madurez. Conoce a Dios. Lo segundo, está aprendiendo de Dios. Tercero, descubre que tiene que trabajar para Dios. Descubre que fue llamado para trabajar para Dios. Descubre que Dios hizo una gran inversión en nosotros. ¿Quién invierte, hermano? ¿Quién pone un negocio para no recibir ganancia?
Por eso el Señor en la parábola de los talentos dice que Él vino y Él esperaba que los talentos fueran multiplicados. Y uno lo entregó 10, otro entregó 6, el otro entregó 0. Amén, hermanos. Y le dijo: tan siquiera a los bancos le hubieras dado para que los intereses me hubieras entregado. Entonces quiere decir que el Señor ha hecho una inversión en nosotros y espera algo de nosotros. Descubrimos a Dios, aprendemos de Dios y pasamos a la otra etapa, la tercera, que es trabajar para Dios. Y cuando nada nos hace crecer más, hermano, cuando usted empieza a trabajar para el Señor, esa es otra etapa de crecimiento. Usted crece cuando descubre y aprende de Dios. Lo descubre y luego está aprendiendo. Pero cuando usted se pone a trabajar para Dios, usted crece más. Pablo dice en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 19: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, dice, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente, dice, de anunciaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me espera o que me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones, tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera. ¿Con qué, hermanos? Con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo dijo: yo he descubierto que he sido llamado para trabajar para Dios, y de ninguna manera estimo preciosa mi vida. Es más, dijo, el Espíritu Santo me ha hablado de que me esperan cárceles, prisiones, persecuciones por los judíos. Pero él dijo: no me importa, no me importa. ¿Y sabe qué hizo crecer tanto al apóstol Pablo? Las apedreadas que le daban, las persecuciones, las luchas. Y el Espíritu Santo le había dicho: Pablo, en Jerusalén te espera persecución, en Jerusalén te espera dolores, te espera todo. Y él dijo: no importa, yo sé que me ha sido dado un ministerio de la gracia para anunciar el evangelio a gentiles y a judíos y a donde quiera, dijo él. Entonces, hermanos, trabajar para Dios. Para el mundo cree que trabajar para Dios es algo en vano. Y yo digo que no es en vano. Yo sigo esperando mi recompensa. Y sigo esperando la recompensa de Dios, hermano, para mi vida. Sé que Dios paga, y paga mejor que los hombres. Y cuando usted trabaja para Dios, usted madura, usted crece. Nada nos hace crecer más que cuando empezamos a trabajar para la obra de Dios. Dios nos va dando visión, Dios nos va dando revelación, Dios nos va enseñando cómo es su misterio, Dios nos va enseñando su voluntad. Y la primera persona, de repente el líder empieza y trabaja y dice: hermano, aquí estoy para ser líder. Y de repente le sale el primero cara arrugada en la célula. Aleluya. Y le sale el primer atrancón y le dice: hermano, usted no tiene nada que enseñarme. El líder no puede dejar de seguir predicando porque hay alguien que no está de acuerdo con lo que él está haciendo. No, eso lo hará crecer. Es su primer desafío. A un servidor, cuando lo llamaron y le dijeron: vos, le dijo, ahora pareces sopilote, le dijeron, vestido de negro. No importa lo que le digan,
es que estamos creciendo. Nada nos hace crecer más que cuando dedicamos nuestra vida al Señor. Eso es lo que el mundo piensa, que servir al Señor es algo vano. Ese es el pensamiento del mundo, y el problema es que ese pensamiento ha llegado a la iglesia, y por eso los que sirven al Señor casi siempre son los mismos. Amén, hermano. Los que sirven al Señor casi siempre son los mismos. Solo los mismos. Porque nadie quiere. Porque tienen ese pensamiento del mundo que servir para Dios es un esfuerzo en vano. Y esa idea, hermano, se ha metido al mundo. Pero cuando servimos al Señor, descubrimos, hermanos, que el Señor tiene en nosotros un potencial, y empezamos a descubrir nuestros dones. Yo no sabía que era bueno. Yo no sabía que Dios podía usarme en la profecía. Empieza usted a ser usado. Yo no sabía que podía poner mis manos y que tenía un don de sanidad para orar por los enfermos. Usted lo va descubriendo. Y usted lo va descubriendo que tiene un potencial para ser un expositor de la palabra de Dios. No lo sabía. Lo descubrió cuando se decidió para trabajar para el Señor. No tenga miedo si el Señor lo ha llamado. No le tenga miedo a nada. El Señor nos ha llamado, y si el Señor nos ha llamado, vamos a trabajar para Él. Y cuando usted se disponga a trabajar para Él, usted empezará a experimentar un crecimiento en su vida, y se dará cuenta que el trabajo a Dios lo acerca más a Dios, y que usted conoce más a Dios, y que experimenta más milagros de Dios en su vida, y que cada día se parece más a Dios. Amén, hermano. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Se vuelve compasivo, se vuelve misericordioso, se vuelve, hermano, una persona inclinada hacia la voluntad de Dios. Ahora es compasivo. Antes no le importaba a nadie, le importaba ahora no. Ahora siente compasión y siente que la necesidad de la obra de Dios es su necesidad también. Amén, hermano. Entonces, esas son las etapas del crecimiento espiritual. Cuando descubrimos a Dios, cuando aprendemos de Dios, descubrimos a Dios, y ahí llevamos a la otra etapa, a aprender de Dios. Y cuando aprendemos de Dios, pasamos a otra etapa, a trabajar para Dios. Y esa es otra etapa que nos lleva a otra madurez. Yo he aprendido gracias a usted. Aleluya. Gracias a la inconformidad de muchos, yo he aprendido, de verdad. Dice que el hierro se forja ¿con qué, hermano? Con el mismo hierro. O sea, no esperemos que no. Mi lija es usted. Aleluya. Su lija soy yo. Este lo dijo por mí. Dice, bueno, no sé, ¿verdad? Y la lija suya es el que está a su lado. Dios se lo puso ahí para que lo forme. Y le dice, Señor, ¿y por qué no me diste otro esposo más tranquilo? Ya lo hubiera matado, hermana. Aleluya. Señor, ¿y por qué me diste este hombre duro? Porque ese necesitaba usted. Le hubiera dado uno que sí, mi amor, ya se lo hubiera tronado ya. Hermano, Señor, ¿y por qué no me diste otra mujer más tranquila? Ya la hubiera esclavizado toda. ¿Y por qué le dio el Señor esa? La que tiene. Si se la dio el Señor, porque esa necesitaba usted. Ella es su lija. Así que cuando la abrace, dígale, mi lija, dígale. Aleluyita. Sí, cuando la abrace al hermano, dígale, mi amor. Dígame si no usted no ha madurado. Dígame si no su esposa lo ha ayudado a madurar. Y mi esposa me ha ayudado a cambiar mucho a mí. Pero yo sé que ella también ha aprendido de mí. Es una escuela mutua. Amén, hermanos.
Y lo que ella aprende de mí, hay otras cosas que yo aprendo de ella. Yo aprendí mucho de ella. Mi esposa es muy buena administradora. Yo admiro eso. Buenísima. No tacaña, porque hay tacaños también. Eso tiene que transformarlos. El Señor que nos da sus diezmos, vamos a ungirlos con aceite. El codo y en la cabeza también. Pero oiga, entonces, buen administrador. Entonces, yo he aprendido eso. Entonces, hermano, uno va aprendiendo. O sea, cuando uno se dispone a servir al Señor, hermano, uno va creciendo. Uno va creciendo. Y uno crece. Y cuando uno quiere, ahí, hermano, que está derribado, como dice Pablo, se vuelve a levantar como la palmera. Y ya creció otro poquito más. Y ahí va. Hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Vamos a orar.